lo dijo, y que quede bien claro, la señora Verónica Mendoza está pidiendo a la sala fiscal de la segunda fiscalía para poder ser investigada, para poder ser llamada, no tiene nada que ocultar. Yo creo que eso es bueno para todos, y no lo ha hecho antes del proceso electoral, sino lo ha hecho incluso después del proceso electoral. Hay que tener cuidado, presidente. No somos ejemplo en el mundo, porque cada vez que termina un periodo tenemos que perseguir a los otros. Hay que investigar, sí, investiguen, pero no hay que tener calificativos como ya son unos criminales, son unos delincuentes, todos aquellos que pasan o terminan un gobierno. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui. Una interrupción, la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Para precisar al congresista Yude Simón, claro, son dineros privados, pero el hecho de que sean dineros privados lo limpia de que sea lavado de activos. El tema de no declararlo, ni ha bancarizado, ni de no hacer una declaración a la SUNAT, la limpia de cualquier posibilidad. Los dineros se bancarizan y se declaran. El no hacerlo lleva a pensar que hay lavado de activos. Cualquiera puede darte, Bill Gates te puede dar dinero, pero tienes que declarar. El no hacerlo implica todas las sospechas que usted acaba de soltar. No porque sean privados, no se declaran, pues, de más, ¿no? Gracias. Puede iniciar, señor congresista Rolando Reategui. Muchas gracias, presidente. En realidad, esta bancada va a pedir con suma urgencia que ilumine al Papa Francisco para que canonice a esta santa que se llama Nadine. Y realmente, porque acá está haciendo milagros tremendos, porque no hay ningún tipo de indicios. La comisión está parcializada. No, probabilísticamente no se puede sacar ningún tipo de conclusiones para esto. Es una cuestión absolutamente empírica y la teoría de la prueba tampoco se puede aplicar, porque no existe nada, ni pruebas fácticas, ni nada por el estilo. Es una comisión, mejor dicho, de la vendetta. Es una comisión totalmente sesgada a querer denunciar a alguien. Entonces, tanto milagro no puede suceder. Y le voy a pedir al próximo gobierno que el día de la Santa Nadine sea el 16 de agosto. ¿Y por qué el 16 de agosto? Porque ese día sale la denuncia formal en un canal de televisión, y ella, después de haberse hecho esta denuncia, sale de forma furibunda a decir que esto es una patraña y que esto es una mentira y que se va a ver ante los tribunales, y rechaza absolutamente esta denuncia contra ella. Muy bien, el día 22 de octubre, el 22 de octubre, vuelve a decir que esas agendas no son de mi propiedad. Entonces dice, no son de mi propiedad. Lo dice tajantemente, amenazando. No son de mi propiedad, pues. Bueno, el día 22 de septiembre vuelve a decir, un poquito más calmada, dice: como en reiteradas veces he manifestado, los documentos como agendas y libretas y el contenido de estas agendas y libretas no son de mi propiedad. Fíjese. Vuelve otra vez, pero no contento con esto, vuelve a la carga el día 28 de septiembre, estoy haciendo una cronología por si acaso. Dice: quiero ratificar que nunca he reconocido esas agendas como mías. Entiendo que se ha publicado el contenido de las agendas en la página web. Estoy en condiciones de decir que no se condice con mi letra. No es mi letra. Y eso es lo que he querido decir cuando puse a una periodista que la verdad es mi letra, que me voy a defender con mi verdad. El 13 de noviembre, luego de que la Fiscalía la cite para una prueba técnica, continúe, por favor, a la cual no acudió, Nadine, en conferencia de prensa, sale y reconoce que las agendas son de ellas.
¡Qué milagro, Dios mío! Y acá todo el mundo reconoce que no hay nada, que no se le puede ni siquiera investigar, porque sería realmente una persecución política implacable contra ella. Entonces, yo me pregunto, pues, cuando el presidente Ollanta decía que en su gobierno nadie tiene corona, lo que quería decir, y léase de esta manera: a mi reina no se la toca y por lo tanto no se le puede sacar la corona. Eso es lo que quería decir. Por lo tanto, creo que en esta comisión de investigación se han dado indicios razonables para investigar. Nadie está condenando a la señora Nadine. Nadie está diciendo cosas que no se ajustan a la verdad. Están diciendo que hay situaciones en las cuales hay que investigar y tiene que ser el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y yo creo que más bien la comisión de investigación se ha quedado absolutamente corta, porque acá hay asociación ilícita para delinquir, defraudación tributaria, miles de delitos. Bueno, que no se lo vio. Ojalá que se haga justicia, porque basta con la impunidad que hay de este gobierno en el Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Señor congresista Condori, tiene uso de la palabra. Sí, me solicita una interrupción la congresista. Interrupción concedida. Sí, también el congresista. Señor, en este breve término, un escrito presentado por el doctor Carlos Rivera Paz, abogado, y suscrito y firmado por Verónica Mendoza Fich, en que solicita al fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial, especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominios, que habiendo recibido el oficio 430 de fecha 11 de abril, por el cual se hace de mi conocimiento la decisión de su despacho de citarme para rendir una declaración testimonial en la presente investigación preliminar, de acuerdo a las prerrogativas legales que me asisten, le solicito que la declaración se realice en el día y hora que usted indique en mi despacho congresal. Entonces, ¿dónde está, señor, la integrante de la red de criminalidad organizada? ¿Dónde está, señor, el vínculo causal? ¿Dónde está la pericia caligráfica, señor, que de acuerdo a la teoría de la prueba demostraría un indicio para que varios indicios se conviertan en prueba indiciaria? Les sugiero lean a Florencio Mixán. Permítale que termine la idea, por favor. Tiene que haber, señor, para que varios indicios, señor, se conviertan en prueba indiciaria, tienen que ser concordantes entre sí y abundar a un mismo objetivo de naturaleza fáctica. Y entonces aquí, señor, ya estamos haciendo investigaciones que solo miran, por ejemplo, en materia de corrupción, solo miran a las autoridades corruptas, y el otro lado de la corrupción no existe, pues. Entonces la realidad es metafísica, se parte en dos. Una sola parte se incrimina, la otra parte, ¿qué se hace frente a la otra parte? Se la encubre. Y en este caso de investigaciones, a mi juicio politizadas, se articula cualquier persona con la legitimidad electoral que tiene Mendoza Fich, que ha construido a lomo y certeza, señores, en el escenario político. Se trata de incluirla en una investigación en la que francamente no hay ni siquiera indicios solventes para su inclusión. Gracias, señor presidente. Congresista Condori, puede iniciar su intervención. Gracias, presidente. He estado revisando el informe y lo que yo noto y observo son un conjunto de inconsistencias en lo siguiente, señor presidente. Por ejemplo, en la página 118 se habla, por ejemplo, de los ingresos declarados ante la SUNAT y los abonos en cuentas bancarias, etcétera, ¿cierto? Se va confundiendo lo que es ingreso bruto con lo que son ingresos netos. Y eso uno tiene que revisar en cualquier cuenta. Una cosa es que lo que puede tener uno ingresos en una empresa y luego hay gastos. La resta entre el ingreso bruto
y los gastos nos da la figura del ingreso neto, y eso es lo que ingresa para fines de consumo. No todo ingreso debería figurar necesariamente tal vez en una entidad bancaria, no necesariamente. Entonces ese tipo de cruces no se entiende. Entonces seguramente ahí en la comisión ha faltado peritos contables o peritos economistas, porque a veces cuando todo se lleva en el campo estrictamente legal se confunde y se va por las esferas generales. Encontramos también, por ejemplo, en las conclusiones un conjunto de hechos. Por ejemplo, dice: se ha determinado que es propietaria y autora de las agendas. Pero si ya lo ha reconocido, ¿qué novedad? Segunda conclusión: se ha determinado la existencia de transferencias de dinero a una cuenta de ahorros. ¿Cuál es la novedad? Son $216,000. Cualquiera tiene transferencias. ¿Eso es delito? La conclusión 4: existen indicios del origen de fondos a la cuenta de número 194. Podrían tener origen ilícito, debido a que los depositantes realizaron depósitos por importes de menor cuantía. Indicio. 5. Se concluye que la transferencia efectuada de $20,000 es una operación típica típico del lavado de activos. $20,000. ¿Cuántos acá en el Congreso han hecho una transferencia por $20,000? Y eso es operación típica de lavado de dólares. Una transferencia. Yo me pregunto, había un señor secretario general de un partido que en un proceso electoral, creo que es entre agosto y julio del año 2012, hicieron compras por aproximadamente $9 millones, y acá estamos hablando de $20,000, para la compra de no sé cuántos grifos. Operación ilegal. Comparemos la magnitud de una compra con una operación de $20,000 que dice típico lavado de activos, una transferencia. Esa es la conclusión. Un minuto, por favor. Sobre los viajes realizados. Y esto es relevante. Viajar también es relevante por haber viajado a Venezuela, Panamá y otros. ¿Cuántos congresistas han viajado a diferentes países y cuánto tiempo han trabajado en el Congreso? Y eso también configura delito. Luego se involucra también a un conjunto de cuentas, pero lo que yo creo resaltar es lo siguiente, señor presidente. Se está confundiendo las cuentas de la señora Nadine Heredia Alarcón, que como persona natural puede tener y debe tener y tiene que tener, tanto en soles como en dólares, y otras son las cuentas del Partido Nacionalista, que es una persona jurídica totalmente diferente. No podemos juntar. Eso es una situación totalmente diferente. Y lo peor, toda la argucia legal argumentativa se dice está en base a las agendas, no en base a lo que haya informado la superintendencia, sino lo que dice básicamente la agenda. Yo recuerdo, por ejemplo, en algunos estudios de investigación que hacían. Un minuto, por favor, que concluya. Por ejemplo, decía, Pedro dice que el sol es de color anaranjado. Luego, como dice que el sol es de color naranja, entonces eso seguramente es verdad. Y así de elucubración en elucubración concluyen una falsedad. Y eso es una cosa grave, porque lo objetivo y hacia donde todo gira es en las agendas. No gira en los informes de la Superintendencia de Banca y Seguros, sino en las agendas. Y en las agendas cualquier persona puede haber escrito. Yo pude haber escrito un poema en una agenda, una carta, y eso significa que yo estoy con una determinada persona. Eso demuestra, simplemente uno ha podido tener inspiración, pero ¿qué prueba es? Y peor aún,
si es una prueba totalmente manoseada, de mucho tiempo. Culmine, por favor. Y a veces en la vida uno puede escribir hasta estupideces en diferentes textos, y eso demuestra alguna verdad. Limitémonos a la prueba objetiva. La prueba objetiva, que siempre hemos rescatado de algunos abogados, es el testimonio, la prueba del peritaje, ¿no? La prueba X, pero pruebas tangibles. Lo demás, elucubración, imaginación. Yo creo que el Congreso se ha dejado impresionar por una cúpula, una camarilla acostumbrada a la mafia, al negocio de alto nivel. Y ellos sí tienen derecho a robar en este país. Para ellos sí, nada, todo suave, todo pasa tranquilo. Ellos sí, continuamente son escudados. Y ambos se escudan. Yo creo que esto la representación nacional tiene que conocer. A ver, culmine, por favor. Sí, aquí debería estar las pruebas fehacientes, los indicios, pero pura literatura, pura imaginación. La información que interesa es justamente lo que pueda proporcionar la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo demás es marginal. Lo demás yo creo que es tangencial y no es nada sustantivo. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene uso de la palabra el señor congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Presidente, sabemos perfectamente que cuando ingresamos en el ámbito político siempre se suman posiciones adversas, tendenciosas. Y lo que ha ocurrido acá, justamente al ver este informe, es lo que claramente determina una sesgada intencionalidad política de destrucción a la primera dama. Destrucción a una dama que es presidenta de un partido que llegó a ser gobierno dentro de los 10 años. ¿Qué pecado cometió? Ingresar en política. Eso es lo que hizo. En el pasado y a través del tiempo hemos visto muchísimas cosas. Hemos pasado por distintas gestiones. Hemos pasado por famosos Vladivideos. Hemos pasado por muchísimas cosas. Y es este Congreso y en esta gestión gubernamental justamente la que modificó el famoso delito de lavado de activos. Es este Congreso el que estableció esos parámetros que hoy día evidentemente se trata de juzgar y se trata de generar un acto de represalia. Un acto de represalia en base simplemente a manuscritos que han sido sustraídos dolosamente. ¿A qué presidente, a qué hogar, a qué familia se le hizo un sesgo cerrado y cercado para poder verificar los gastos que ocasionaba? Revisaban las cuentas y los papeles que estaban en los tachos de basura. Eso ha ocurrido en este gobierno. Eso es lo que han hecho. Un sesgo cerrado para tratar de destruir justamente a quien saben perfectamente que mañana más tarde podría ser un rival político y tal vez con el apoyo popular podría alcanzar la presidencia de la República. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que hay acá. En este informe no se genera ninguna imputación objetiva, ningún indicio, ningún elemento de prueba. Simplemente, ya se ha dicho, puras especulaciones. Y claramente una determinación de destrucción a una dama, a una madre, a una mujer que en todo momento se ha puesto en disposición de ayudar en forma completa y absolutamente dispuesta a generar el apoyo y que ha calado entre la población con una situación de respeto y admiración. Pocas veces en la historia una dama se ha presentado, pocas veces una dama ha sido tan activa, una primera dama como lo ha sido la señora Nadine Heredia. Eso no se ha visto. La primera dama ha tenido que ser relegada constantemente y reiterativamente a un papel secundario de ser la esposa. Esposas que alguna vez fueron maltratadas, esposas que alguna vez fueron traicionadas,
Esas han sido las esposas de los mandatarios en alguna oportunidad, pero también han habido nobles mujeres, como alguna vez lo fue la señora Violeta Correa de Belaúnde. Nobles mujeres. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que hay. Hay un... Continúe, por favor. Hay un sesgo y una intencionalidad, hasta yo diría, a veces irracional. Irracional, de ataque constante y reiterativo. No se puede imaginar la cantidad de situaciones de ataque constante y reiterativo. Claro, pues están en gestión de poder. Ya se van, ya evidentemente están dejando el poder y como consecuencia pues hay que chancar, hay que golpear, hay que darle. Al enemigo hay que destruirlo, es nuestro enemigo el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista que se ha retirado de la contienda y que no va a tener ningún representante. Van a poder hacer acá en este honorable y noble Congreso lo que crean a su honorable y libre discernimiento. Y seguramente van a querer interferir en las instituciones, como alguna vez se pretendió y se hizo. Dejamos que las instituciones hagan su trabajo. Dejamos que la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial encuentre las responsabilidades que hubieran si las hubieran. Porque vivimos en un Estado de Derecho y vivimos en democracia. Así hemos estado en esta gestión de gobierno, donde los poderes del Estado se respetan y se han respetado. Continúe, por favor. ¿Está pidiendo la interrupción? ¿La palabra? Yo le pediría, por favor, a los señores congresistas, quienes van a hacer uso de la palabra, lo pidan de una vez, porque justo cuando falta uno, pide otro nuevo. Por favor, ¿quiénes más quieren hacer uso de la palabra? Puede continuar, señor congresista. Sí, gracias, señor presidente, y le agradezco su buena y excelente disposición. Eso es lo que ha ocurrido y ha venido ocurriendo. Se presenta un informe plagado de conjeturas inidóneas, sobre la base exenta de ningún tipo de imputación objetiva, sobre la base de presunciones imaginarias de algunas situaciones de acusación irreales, basadas en pruebas ilegalmente sustraídas, basados en escritos evidentemente no corroborados. Eso es lo que ocurre con este informe, que seguramente con el tiempo se determinará la inocencia de la señora Nadine y seguramente con el tiempo se probará en lo absoluto que todas estas acusaciones no fueron más que un pseudo político y una intencionalidad clara de querer destruir el Partido Nacionalista Peruano. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el señor congresista Rubén Coa. Presidente, muchas gracias. Mire, a estas alturas, presidente, ya de este tema que ha sido absolutamente politizado, y respecto al cual, obviamente, la opinión pública nacional serena, objetiva, madura, no aquella opinión pública sesgada que tiene evidentemente una posición política adversa, contraria frente al nacionalismo después de una campaña feroz de ataque, de demolición hacia el gobierno, hacia el presidente Ollanta y particularmente, presidente, particularmente hacia la figura de la señora Nadine Heredia. Entonces, ese sector de la opinión pública que está parcializada tiene una opinión, pero la opinión de la ciudadanía madura, objetiva, en este momento, presidente, es una sola. Y esta opinión se va forjando en base a las evidencias concretas, presidente. Respecto a este tema se han dicho 1000 cosas. Se han inventado cosas, presidente, como el último argumento que hemos escuchado, con qué facilidad se acusan a personas. Se ha dicho respecto a la señora Mendoza de que ya habrían habido las pruebas grafotécnicas, que ya está absolutamente corroborado, etcétera, de que la señora Mendoza ha escrito en estas agendas. Y acaban de desmentirlo. Así como ese tipo de mentiras y falacias que se dicen de manera pública, presidente, se han dicho 1000 cosas
respecto a este tema. Pero para quienes estamos atentos, quienes hemos seguido permanentemente en esta comisión el debate y el tratamiento, que no ha sido objetivo, no ha sido imparcial, ha sido un tratamiento absolutamente parcializado y sesgado, porque cuando nosotros los nacionalistas habíamos señalado, presidente, muy bien, nuestros líderes y particularmente la señora Nadine Heredia no se va a correr a ninguna investigación en ninguno de los espacios, en ninguno de los fueros, pero bajo esa misma condición, un tema que nunca antes había sido puesto en el debate nacional político, como es la investigación, y en este caso a dos campañas políticas de un partido político, en esa misma orientación habíamos solicitado, presidente, que haya un tratamiento para las otras fuerzas políticas. ¿Y cuál fue el comportamiento? Y lo digo de manera directa del presidente de esta comisión, el colega Rondón. Continúe, por favor. No aceptó siquiera la insinuación, siquiera que ingrese a agenda la posibilidad de que otro partido que ha sido gobierno también y que ahora tenía posibilidades de llegar nuevamente a ser gobierno, sea investigada la señora Keiko Fujimori. Se descartó de plano. Esas no son condiciones democráticas, igualitarias, no hay un trato justo. Pero muy bien, tenemos que enfrentarnos, presidente, a este tipo de adversidades, y la verdad es una sola, finalmente. Lo que esta comisión y las otras comisiones del Congreso, varias otras comisiones, lo que inclusive, presidente, las investigaciones precedentes en el Ministerio Público y ahora la investigación del juez Juárez Atoche, no han podido nunca demostrar, presidente, a la gran pregunta que se ha ventilado, presidente: estos supuestos delitos, estos dineros ilícitos, entre comillas, están asociados ¿a qué delito? ¿Cuál es el delito? Dos hipótesis se han manejado, presidente. Dele un minuto, por favor, al señor congresista. Se han manejado dos hipótesis y son las únicas que se han manejado en todos estos espacios: minería ilegal y dinero proveniente, entre comillas, del extranjero. Y estas conclusiones, presidente, estas conclusiones no hacen sino repetir una serie de argumentos falaces, inconsistentes, solamente conjeturas, algún tipo de insinuaciones, presidente, y no responden absolutamente con claridad, en base a pruebas, a estas dos hipótesis. Dinero de la minería ilegal, ¿dónde están los denunciantes que en su momento aparecieron? Dinero que habría provenido del gobierno venezolano. Ahora, presidente, no vaya a ser, cuidado, porque esta es una denuncia, es un proceso reservado. Cuidado que el juez Juárez Atoche esté tomando en consideración el testimonio de un excomandante venezolano, un militar, Moisés Boyer. Para que culmine, por favor, un minuto. Moisés Boyer Río Bueno, un mentiroso consuetudinario, un mitómano que ha ido estafando a varios gobiernos, a varios países, y que en los años 2006-2007 ha estado por el Perú y denunció de que era parte de una movida de la reserva moralista venezolana, etcétera, etcétera, y que era el testigo clave que podía dar fe y testimonio de que han trasladado $600.000 por orden de Chávez para el presidente Ollanta, y que luego dijo que quien le había pedido esto era el congresista Mauricio Mulder, y entonces le debían $40.000 y empezó a denunciarlo ya también y a indisponer al congresista Mulder. Este tipo
de elementos, presidente, este tipo de conjeturas son los que se han ido manejando a lo largo de este tipo de investigaciones. Y entonces volvemos a señalar nosotros nuestro legítimo derecho. Señor presidente, culmine, por favor. Son procesos que deben ser, presidente, llevados a cabo en los fueros correspondientes. A la señora Nadine Heredia la han acusado de todo, hasta de homicidio, pero no se va a correr. Ha demostrado su arraigo, presidente, tenga la certeza y la seguridad. Aquí sí cabe precisamente el lema, el dicho, presidente, quien nada teme, quien nada tiene, nada teme, presidente. De forma entonces que invocamos a la representación nacional, hacemos un llamado consistente a la opinión pública nacional a no dejarnos llevar por este tipo de argumentos. Estas son investigaciones con un fuerte sesgo político, porque no hay consistencia. Se trata de argumentos en base a presupuestos, una agenda en la cual se han hecho presupuestos, se han hecho especulaciones, se hacen cálculos, se hacen proyecciones, y quienes estamos en la vida política, quienes hemos afrontado campañas políticas, presidente, sabemos de que a veces se especula. Muchas gracias, señor congresista. Ya tiene como varios minutos. A ver, termine en 30 segundos, por favor. Se especulan con cifras, presidente, y esa no puede ser tomada como fuente verdadera. No es posible que en la conclusión 9.7, en referencia a las cuentas de la familia Ollanta Humala Heredia, se diga que, bueno, efectivamente, de acuerdo a los reportes del Banco de Comercio, hay 3 cuentas de esta unidad familiar. Una del presidente Ollanta Humala y 2 a nombre de las hijas de la señora, del señor presidente Ollanta Humala. Pero se concluye, presidente, en el sentido... Ya, señor congresista, le da bastante extensión al tiempo, tiene la palabra. ¿Le pido una interrupción al siguiente orador? El siguiente orador, el penúltimo orador, es el señor congresista José León. ¿Le da la interrupción, por favor, para que pueda terminar su... Muchas gracias, presidente. Con todo gusto. Perfecto, la interrupción. Las 2 interrupciones las al 2 señor interrupciones, Coa. Presidente, pero se concluye, dice literalmente, podemos concluir sobre la veracidad de lo consignado en lo restante de la mencionada página, es decir, que Nadine Heredia Alarcón contaba con la disponibilidad de 3.645.000 y tantos soles. O sea, se concluye con veracidad que tenía disponibilidad de este fondo. Presidente de la comisión, veracidad de la disponibilidad de este fondo, presidente. ¿Han visto el dinero? ¿Hay algunos documentos financieros, algún reporte bancario? ¿Ha sido filmado? Estas son conjeturas, presidente, y de este tipo de conjeturas y especulaciones absolutamente están plagadas estos informes que le restan validez. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, congresista León. Gracias, señor congresista. Puede iniciar su participación, señor congresista José León. Muchas gracias, presidente. Al final de este debate, al final casi de la legislatura, presidente, no puedo dejar de hacer una reflexión que me llevaré como recuerdo de lo que es haber estado en este Congreso. Probablemente respecto al tema ya las cosas estén decididas. Probablemente ya el informe pasará al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que siga la investigación en los términos de aprobación como ha sido planteado. Podrá existir en algunos miembros de este Congreso la poca entereza para decirle no cuando se trata de hacer calificaciones subjetivas.
¿Podrá, presidente, poder más la opinión pública y el miedo a la opinión pública y a medios de comunicación? Porque sí o sí hay que poner a la parrilla a una investigada. Podrá suceder todo eso, pero lo que no puede suceder es que uno pueda decir las cosas como las piensa. Y cuando digo como las piensa, yo creo, señor presidente, que aquí en el Perú, todos los que son familiares de gobernantes tienen que estar expuestos a que le pase estas cosas cuando se termina el gobierno, cuando se termina su gestión. Lo peor que le puede pasar a los familiares de una autoridad, de un gobernante, es estar siempre con una pistola apuntándole a la cabeza, con un arma apuntándole a la cabeza, porque se hace susceptible de todos estos ataques. Y eso es lo que le está pasando a la esposa del presidente que está terminando. ¿Cuál es el pecado en el Perú? El pecado es ser la esposa del presidente del Perú, que puede tener sus fallas, que puede tener no tanto acierto y éxito en la gestión, pero que de ninguna manera, por hechos políticos y por conjeturas y por ojerizas y por venganzas, se puede tratar de hacer cosas en contra de la familia de un gobernante. Y digo las cosas como son, pienso así y lo digo así. Y por eso, presidente, nunca apoyaré su proyecto de dictamen que ha hecho el señor Rondón, porque no me ha demostrado en el transcurso de esta vigencia del Congreso que sus investigaciones han sido del todo coherentes y objetivas. Ahí está el informe que se desestimó en su momento de un expresidente regional. ¿Por qué? Porque tenía los votos en ese momento y después la realidad Culmine un minuto, por favor. Nos hizo descubrir que algo raro y extraño pasó, porque después terminó preso ese investigado expresidente regional. Por eso, presidente, no puedo callarme para decir mi verdad. No me dejaré arrastrar por quienes quieren venganza política en la persona del familiar de un gobernante. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor congresista. Último orador, tiene el uso de la palabra el señor congresista Maurice Mulder. Presidente, antes de iniciar una breve intervención que busca no ser repetitiva, habría que recordarle al congresista que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, ya que es tan efusivo defensor de sus aliados, la siguiente noticia. Alejandro Toledo reveló que vio maleta con $850.000 procedente de Venezuela destinada a la campaña del señor Ollantaytamala. ¿Cómo fue? O sea, que aquí el señor viene y dice, no voy a permitir, etcétera, pero un testigo de cargo es nada menos que el jefe de su partido, el señor Alejandro Toledo. Salvo que el señor Toledo pues desmienta esto, que nunca lo ha desmentido. Él ha visto, dice que él ha visto un maletín con $850.000. Ojo agudo del expresidente Toledo, ¿no? Con una sola vista ya sabe cuánto había en un maletín. El congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra probablemente comprenda esa situación. Pero creo que todo eso, presidente, está demostrando en esta tarde el nivel penoso de la defensa que se está ensayando por parte de muchos congresistas, ¿no? Recurren a argumentos sexistas, argumentos de género, que se trata de una madre. Se recurre al argumento pseudojurídico, no, estos son delitos anteriores, no son actuales, es plata privada. No saben ya, presidente, cómo argumentar un hecho concreto, contundente, meridiano. Esta investigación, presidente, es solamente la punta de un iceberg. Aquí se pide pruebas contundentes. ¿Dónde está la prueba? ¿Por qué se pone en condicional las cosas? Pero es la punta de un iceberg. Esto, presidente, es el inicio de sucesivas y múltiples otras investigaciones.
El propio Congreso ha tenido investigaciones relativas a este mismo tema. La Comisión Belaún del Ocio era una comisión investigada en alrededor de los dineros de un operador de la señora Nadine Heredia, que es el señor Belaún del Ocio, y que entre otras cosas dijo que los contratos que ella había presentado para justificar determinados ingresos eran simulados. Entonces, presidente, este es un proceso muy grande que va a continuar de todas maneras, y no por venganza política, como alude un congresista, y no porque se esté diciendo de que ahora otra persona obtuvo un buen resultado electoral, sino porque los hechos son contundentes y aunque no se quieran hacer aquí en el Parlamento, el Poder Judicial ya lo está haciendo, y no lo está haciendo, presidente, por solo acción de los mismos fiscales. Estos temas han sido denunciados por la Procuraduría, y en su desesperación, porque aquí hay que comenzar justamente por volver a rendir homenaje a la señora Julia Príncipe Trujillo, que apareció en un programa de televisión diciendo: sí, voy a recepcionar las agendas y voy a hacer una investigación. Le fulminaron una despedida. Pero el señor Cristian Salas también ha dicho que se tiene que investigar, y los demás procuradores también. Entonces, ¿qué cosa creen? ¿Que porque aquí en el Congreso con los votos matan los temas, esto no va a continuar? Por supuesto que va a continuar, porque cada vez que pretenden ocultar las cosas se siguen hundiendo en el descrédito. ¿O acaso no recordamos que al comienzo, cuando la señora Rosana Cueva presenta este tema de las agendas, la señora Nadine Heredia llamó por teléfono y la amenazó con denunciarla? ¿A dónde está la denuncia? A ver, ¿dónde está la denuncia? Porque claro, alguien que sabe que es inocente, ¿no?, y amenaza con una denuncia, la pone. Pura palabra nomás. ¿Dónde está la denuncia? ¿Cómo va a denunciar? Obviamente. Si denuncia, Rosana Cueva le hace la excepción de la veracidad y le comprueba que todo lo que ella dijo era correcto y cierto, porque estaba basado en documentos. Documentos que eran falsos, documentos que son inventados. No reconozco estos documentos. Y entonces el peso de los hechos los lleva después a decir: la verdad es mi letra, y por último, sí, reconozco, es mi agenda. Y entonces, pues, presidente, al final de eso viene ya el tema culminante con el que este tema va a tener que continuar, que es, este tema es el tema, va a ser el tema de fondo. Humala, contenido en agendas de Nadine, eran mis disposiciones. O sea, ya el tema crece más. Ya no es la señora primera dama, ya no es la señora presidenta del Partido Nacionalista, ya es el jefe de Estado, que está diciendo que él dispuso todo lo que estaba en las agendas. Entonces, este tema obliga a que el Poder Judicial, el Ministerio Público y el próximo Congreso tenga que abrir una investigación. Porque hasta esto podríamos decir: muy bien, aquí se investigó, se va al Ministerio Público, y el próximo Congreso podría decir: ya, este tema ya está, ¿no?, investigado. Pero no, ahora el presidente de la República ha dicho que él ha dispuesto. Claro, ¿cómo no va a disponer? Si él sabe que su letra está. Él va a tener que someterse a la pericia, presidente. Y su letra está en esta agenda, en donde no hay pues anotaciones así de pasadita, ¿no? Hay anotaciones de cuentas, de dinero en efectivo, 13.000 euros, poquito. Ya vimos que en otras le ponían 800 soles para sus gastos, aquí le ponen 13.000 euros. Mensajes para el famoso Ronald, el señor Ronald Barrientos, que vive en Francia. El señor Ronald Barrientos ha tenido contratos con OAS y ha recibido 4.000, 5.000, 9.000 dólares mensuales. Y esos ingresos del señor Ronald Barrientos figuran en las agendas. Díganme ustedes, ¿por qué los ingresos de OAS del señor Ronald Barrientos figuran en las agendas? ¿Cuál es la relación que puede haber entre el señor Ronald Barrientos y las agendas? Sí, hay una relación. El señor Ronald Barrientos ha sido pareja de la señora Verónica Mendoza. Y obviamente, la señora Verónica Mendoza, que ha ido por el mismo camino de la señora Nadine Heredia, primero la negativa, después el reconocimiento parcial, finalmente la ira. O sea, empezar a decir: no, son acusaciones, ustedes también son rateros. Casi todos los argumentos que hemos escuchado ahora es que fulanito también robó, menganito también, gobiernos anteriores, todos los partidos y todas esas circunstancias. Entonces, ¿qué?
¿Cuál es el argumento real de defensa para desmentir esto? Que los demás también lo hicieron. Qué bonito, pues, presidente, eso no es un argumento de defensa que tenga ninguna validez. Me solicita una interrupción el congresista Becerril, presidente, y después... La primera interrupción, congresista Héctor Becerril. Gracias, colega Mauricio. Gracias, presidente. Para rubricar, en el caso de Verónica Mendoza, yo no he dicho una sola mentira. Cuando se le impute este hecho, ella a la prensa dice que nunca escribió en agendas ajenas. En la comisión dijo, jamás conocía las agendas y nunca escribí. Luego dice a la prensa, podría ser que haya escrito, pero acá está la prueba fehaciente, que ella sí escribió en las agendas. Ahora debería estar acá pues, la persona que se jacta de ser incorruptible debería dar la cara. No